Hola amigos y amigas de Rincón Random, perdón, casi me vuelo esto. Estamos aquí en lo que son las reuniones random y hoy vamos a tener un tema muy interesante sobre Chespirito. ¿Nos acompañan? Raquel. Sofía. Hola. Y Darcy. Y Manuel, ¿verdad? Entonces, bueno, Sofi, tal vez nos introduces un poco. ¿Quién nos iba a introducir hoy el tema de Chespirito? Bueno, para iniciar con el tema vamos a hablar una breve reseñita de lo que era la bibliografía. Bueno, su nombre real era Roberto Gómez Bolaños. Nació en la Ciudad de México el 21 de febrero de 1929. Él era actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor musical, director y productor de televisión mexicano. Él le hacía de todo, ¿verdad? Él fue creador e intérprete del Chavo del Ocho, ¿verdad? El Chapulín Colorado y un montón de personajes más. Fue hijo de una secretaria bilingüe y un pintor. Pero bueno, su padre falleció cuando él tenía 6 años y su madre falleció ya él grande, pero ella nunca conoció como su éxito. Él inició su carrera como creativo publicitario, entonces eso fue lo que lo conectó como a la radio y a la televisión. Durante la década de 1950 fue muy activo en lo que era el guión, era guionista. Hizo también varios guiones para películas como las del dúo Viruta y Capulina, siempre se me enreda, y incluso actuó brevemente con ellos. Después, bueno, su nombre, Chespirito, es una abreviatura de Shakespeare, ya que él decían que por su talento se asemejaba a Shakespeare, ¿verdad? Entonces en realidad la palabra primera, digámoslo así, era Shakespearito, pero poco a poco se fue lavando, por así decirlo, hasta decir Chespirito. Ya como entre 1960 y 1965 escribió guiones para dos programas de mayor audiencia, ya lo que era como más igual comedia, canciones, etcétera. Y esto fue lo que lo hizo como cada vez agarrando más popularidad, hasta que en 1968 le dan en Canal 8 una pequeña oferta de media hora semanal de lo que él quisiera. Entonces ahí fue donde empezó a aparecer el Chapulín Colorado. Y después, esto fue como digamos, fue agarrando popularidad hasta 1970, que ya ahí lo dejaron que el programa durara 1 hora. Y ya a partir de 1972 fue cuando apareció el Chavo, que el Chavo del 8 era porque el programa se transmitía en el Canal 8. Y poco a poco Sofi. fue evolucionando. Sí. No, que algo interesante de eso, para que después no se nos vaya, es que Ajá. cuando ya hubo este cambio a Televisa, que ya no podía decirse el Chavo del Ocho, entonces en algunos programas, el Chavo explica que a él le dicen el Chavo del Ocho porque vive en el departamento número 8. Entonces, A ver, sí, ahí hace cierto. la como Sí, adaptación. Ajá. De hecho, eso es lo que yo creía, porque yo vi ese capítulo, cuando decía que él era el Chavo del cuarto 8. Sí, era A para ver, sí. desmarcarse que ya no estaba en Canal 8. Qué vacilón, Nada sí, más. cierto. Está bien. Y ya después, poco a poco, fue agregando más personajes, ¿verdad? Todos con la letra Che, porque decía que la letra Che era muy usada para muchas groserías en México. Entonces, que como para como modificar un poco eso, fue cuando él empezó a crear personajes como el Chompiras, Doctor Chapatín, Vicente Chambón, Chaparrón Bonaparte, etcétera, ¿verdad? Chapulín Colorado. Sí, esos eran los dos principales.
Y entonces esto hizo, todo este programa fue agarrando ya éxito hispanoamericano, ¿verdad? Y poco a poco él también fue agregando actores que empezaron a tener también éxito mundial, ¿verdad? Como María Antonieta Las Nieves, Ramón Valdés, Rubén Aguirre, Carlos Villagrán, Florinda Mesa, Edgar Vivar y Angelines Fernández. Bueno, y Horacio Gómez Bolaños y Raúl Padilla. Ya ellos empezaron a también tener fama gracias a incorporarse como elenco en los programas de Chespirito. Sofía, Y Horacio era el hermano de él era Chespirito. hermano. ¿Ah, en serio? Sí, No sabía. sí, Sí. tiene el mismo Godínez. apellido. Horacio Sí. Gómez Bolaños es Godínez, ajá. Y ya después, él también protagonizó unas películas mexicanas escritas y también actuadas por él, como El Chanfle y El Chanfle 2, Don Ratón, Don Ratero, Charrito y Música de Viento, así se llamaban. Y bueno, poco a poco, dependiendo de la época, los programas, algunos iban teniendo más popularidad que otros. Entonces, al inicio, bueno, como mencioné, primero fue el Chapulín Colorado, después fue el Chavo del Ocho, pero ya después, como dependiendo de la época, se volvía más famoso, digamos, como los Caquitos o los Chifladitos. Entonces, los episodios que son como más largos eran porque eran como los más populares en esa época. Entonces, de hecho, tengo una lista, digamos, de estas secciones, de estos programas, ¿verdad? Entonces, digamos, el Chavo eh, estuvo en emisión fuerte, digámoslo así, en 1972, 1973 y luego en 1980 hasta 1992. Y el Chapulín Colorado, 1971 a 1973, y igual de 1980 al 92. Igual los Caquitos estuvieron en una temporada similar, solo que ellos se extendieron como hasta el 95, que fue ya el último año de emisión y creación de secciones. Después el doctor Chepatín sí estuvo como en ida y venida, del 72 al 73, después del 80 al 92 y después del 94 al 95. Los Chifladitos, que son unos de los que me gustan bastante, Ay, el sí. 71, 72, 80, 92 y después hasta el final. Después La Chicharra, que para mí es como el menos conocido para mí, del 80 al 82. Después estuvo El Gordo y el Flaco, que era en honor al Gordo y el Flaco, ¿verdad? Que estos personajes que conocemos, que es un homenaje. Del 80 al 84 y después en el 88. Después se hizo también secciones de Charlie Chaplin, también en honor a Charlie Chaplin, que son del 80 al 83 y después en el 91. Y ya Chespirito como tal, con sus diferentes presentaciones que él hacía, como por ejemplo Blancanieves y los 7 Churin Churin Fun Flies y lo que era de Napoleón Bonaparte y toda la parte como que él metía histórica, era del Sí, 71 Sofi, al 73 y después del 80 al 95. esa sección se llamó La historia, no, es la historia, eh, no la historia, no, es la historia como pudo haber sido hecha, algo así se llamó. La historia Ah, ya me como, acordé con ese la nombre. historia no como fue, sino como pudo haber sido hecha. Pudo haber sido, ajá, sí, Qué cierto. lindos, a mí me encantaban esos segmentos. Yo no Era- sabía bien en qué momento los sacaban, pero cada vez que yo los he visto, casualidad, me encantan, es lo que más me gusta, de hecho, Sí, y eran Y como esa, cortos, ¿verdad? Bastante Sí, y pequeñitos. sí, bueno, y de para Chespirito. finalizar. esa de los Churin Churin Fun Fly Sí, son dos capítulos, ¿verdad? sí, Y son en habían honor unos que a, sí. a Walt Disney. Ujú. Ah, Esos fueron en honor a Walt Disney. ay, esas cosas. Sí, digamos, ya cuando estuvo más cercano, digamos, como a los 90, él sí empezó a crear capítulos un poco más largos, digamos, historias más largas, entonces ya duraban 2 o 3 capítulos, pero el puro Sí, inicio sí duraba muy poquito.
Esos de homenajes eran más largos. El de Walt Disney, que eran los de Churin Churin Fun Fly, y los de Cri Cri también, Ajá. Sí, cierto, que sí, fueron, también. hacía 2 o 3. Y en varios programas. Yo recuerdo homenajes de Cri Cri en El Chavo y en El Chapulín. Aprovechaba y hacía Los los crossovers de dos. la época. Sí, sí, qué bueno. Bueno, entonces, tal vez Dark, si nos puedes ahí complementar un poco alguna... Bueno, tal vez retomar algo muy, algo que marcó mucho a el programa de Chespirito y que Sofi lo mencionó, pero es para retomar cómo él se apropia del sonido de la letra o el grafema che, ¿verdad? Porque además es muy utilizado en Latinoamérica y pues obviamente solo tiene solo esta pronunciación se da en el español, ¿verdad? Y bueno, en otros idiomas también, pero es distinto la escritura. Y le dio vida básicamente a todo el universo de Chespirito, ¿verdad? De hecho, a mí me gusta mucho eso, que él tiene mucha apropiación de la identidad latinoamericana, ¿verdad? O sea, con eso de la Che, que es como clásico, las palabras mexicanas, sus personajes son muy mexicanizados, siento, y muy Claro. del uso cotidiano. Siento que uno puede ver muchos de esos personajes, de muchas de las situaciones, a pesar de que son súper humorísticas, y uno es como, ay, sí, esa situación podría pasar aquí cerca, porque son cosas cotidianas Sí. que las... Claro. Vea, por ejemplo, 2 cositas de eso, mano. Ajá. El Chapulín Colorado en varios capítulos sale enfrentándose a Mr. Sam. Mr. Sam es un Sí. héroe norteamericano, ¿verdad? Y en un momento cuando el que está necesitado dice, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme, verdad? La persona en peligro. Aparece Mr. Sam primero, diciendo que él, ¿verdad? Entonces esa persona le dice, no, muchas gracias, la verdad es que yo prefiero héroes latinoamericanos. Sí. Qué bueno, y hay Y que rescatar que eso hizo como, o sea, eso tan importante que le hizo el nombre latinoamericano y hace como dar a conocer, ¿verdad? Puesto que ese programa, el Chao, por lo menos sé que fue traducido a más de 50 idiomas. O sea, imagínense, entonces estuvo por todo lado. Bueno, imagino que en las traducciones varían muchas cosas, adaptándolas a su propia cultura, pero se sabe que es latinoamericano y así se da a conocer el nombre, ¿verdad? claro, sí, De ahí toda está el esta detallazo, región. porque la comedia de Chespirito es una comedia de equívocos y de lenguaje, más que digamos que de disfraces, una cosa así, porque siempre están disfrazados de la misma persona, ¿verdad? Los, los, los personajes. Pero eso que decía Manu, digamos, es cierto, este Chespirito agarró una vecindad que supuestamente ese tipo de vecindad, ese tipo de construcción estuvo en México durante 100 años, igual siempre, un gran patio, un segundo patio con fuente, casas o departamentos pequeños numerados, con un segundo piso, ¿verdad? Y en el Chavo salen a cada rato esa vecindad, digamos, con una puerta. De hecho, hay gente así muy, muy, muy intensa que ha geolocalizado dónde puede estar la vecindad del Chavo de acuerdo a las referencias que dan. Sí, Ajá. De porque hecho, dice, ahora que usted dice que es muy, sí, pero que usted dice ahora que es muy propio de México, que está esta serie de Vecinos. Esa serie uh-huh, no es exactamente igual que el Chavo, pero es como una onda, por decirlo así, parecida, de que todos los vecinos conviven entre ellos y el tipo de uh-huh. apartamentos y todo. Y que hay un portero, ¿verdad? En esta había una portera No me acuerdo quién encargado era. de la puerta. Sí, pero ¿quién era la portera? En el Chavo, son de ¿Sí? estos personajes que se mencionan pero que nunca salen, como el que Ah, atiende la tienda de la esquina, la ah. portera, el que vive en el piso de arriba. Es todo un De mundo hecho, también. qué gracioso, ahora que dices eso de la geolocalización,
estaba viendo que en el 2015, ¿cómo se llama esta cosa? Airbnb, lo que son para alquilan lugares y todo eso, hicieron un concurso pero eso es lo que no entendí bien, pero para que la gente pudiera pasar una noche en la vecindad, para que 2 personas, entonces fue como que hicieron una réplica de la vecindad en México, de lo que, pero igual, de hecho busquen el video, de la vecindad del Chavo, les voy a pasar el link del video ahora para que lo vean, y la gente pudo pasar la noche, los ganadores que hicieron una historia relacionada con esto, hicieron el mega concurso y 2 personas lograron pasar la noche, 2 personas fueron los primeros en pasar la noche en esa vecindad que ya es como réplica y buscaron en las localizaciones más parecidas y todo, así como nos estaba explicando Dar, ¿verdad? De la gente que lo ha hecho. Entonces me pareció súper cool ese evento. Sí. ¿Qué Es cama que habrán sí dormido? se ¿En la puede. Ramón? Era el sillón. ¿En la casa de quién? El sillón de don Ramón, el sillón de doña Florinda. Yo creo que la más cómoda era la de doña Florinda. Sí, yo creo. Y es que sí se puede porque, vea, hacen un recuento de todas las referencias, vea, señalan, sí, cuando van a Acapulco, por ejemplo, sí, es que yo vivo en una vecindad que tiene un viejo barrigón que vive en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, entonces ya ahí está localizado, centro de la Ciudad de México, que tiene una explanada para jugar fútbol americano, porque hay un capítulo donde juegan fútbol americano, entonces ya ahí van localizando, que está la barbería, que está fuera de la calle, y que han hecho, por ejemplo, una feria, entonces un lugar que tenga una calle con un espacio para una feria, y todo eso lo van asociando hasta que se encuentran. Sí, porque al frente a veces ponen ferias, así, al puro frente saliendo inmediatamente de la vecindad, hay espacios para hacer actividades, ¿verdad? Porque hacen parte. Sí, cuando, digamos, el Chavo se va a la vecindad que lo van a traer y ahí lo vienen arrastrando, se ve. O cuando don Ramón fue barbero, que ahí aparece la barbería, ¿verdad? Que está afuerita también. Todo eso. Sí. De hecho, don Ramón es uno de mis personajes para mí más emblemáticos a pesar de los de Chespirito y todo eso, pero que tiene un montón de historia y un montón de cosas capaces de analizar. Claro. Sí, fue el más trabajador de todos. Sí. Y su vida es como la que más explican, siento yo, no sé. Sí. Está muy presente y muy constante ese personaje. Sí. Y además es como la única figura, lo más cercano a una figura, ¿cómo se llama? A una figura paterna que llega a tener el Chavo. Sí. Porque a pesar de que porque el Chavo... sus regañadas y sus castigos fuertes, pero el maestro siempre estuvo como atento a que el Chavo estuviera, en Navidad lo traían, siempre estuvieron como con él muy cerca. Sí. Y ahora que hicieron la figura paterna, él no tiene figura materna. Ahora que lo dice, o sea, lo único que tiene la figura más similar es verdad, la figura de don Ramón. Sí. Lo único que habla del Chavo, de la madre, son 2 cosas. Una que dice que él tiene padres, pero que nunca se los presentaron. Y otra, es un blooper, que cuando están en una de las fiestas de Navidad, el Chavo empieza a perseguir a Kiko y corre en el sillón donde está sentado el profesor Girafales y doña Florinda, ¿verdad? Están así viéndose nada más y les pasa en medio. Y entonces el Chavo hablando, ahí dice, sí, te voy a pegarte no sé qué, no sé cuánto, y le dice, y te voy a acusar con mi mamá. Era un blooper, Era burla. Qué vacilón está. Acabo de encontrar el video que les estaba comentando, perdón por interrumpir, está en la página de chespirito.com. Ahí hay una sección de noticias y está el video de lo de Airbnb y tiene información bonita. De las si cosas. no se puede poner el link en la caja de comentarios, en la cajita de descripción. Sí, en la descripción lo vamos a poner de chespirito.com para que vean el video. Interesante, sí. Y otro personaje que a mí me llama la atención, en realidad mi preferido es Kiko, que después se quita porque tiene una controversia ahí con Chespirito. A mí me da mucha lástima cuando lo quitan porque a mí es el que más me gusta, digamos, de todos. A mí se no me gustaba. A mí no sé, me desameno, me hacía mucha gracia. Caía como mal, sí, pero a la vez, no sé.
me Y es, sentía... Es que era el niño mimado de la vecindad. Una vecindad de pobres donde llega el ricachón ahí. Como ajá, soy la menor, soy la niña mimada, sentí una conexión. ¿No? ya que era la mimada de nuestra vecindad. Sí, pero Bueno, sí, para los que no sabían, pues casi todos estábamos en la misma vecindad. Bueno, Sophie, Rack y yo estábamos en la misma vecindario. vecindad. Darcy viene a cobrarnos la renta. Ese es Sí. otro aspecto que muestran, que es muy caricaturesco, pero que muestran mucho, bueno, hablando por ahora más del Chavo del Ocho, Sí. los problemas y las diferencias sociales en México. O sea, siento que sacan mucho la realidad mexicana, me atrevería a decir casi que latinoamericana de la época, de una forma tan maquillada que uno dice, ay, sí, sí, qué gracioso, pero sacan muchos problemas hasta serios y severos, ¿verdad? Ujú. Como Ujú. la diferencia de la clase alta del señor Barriga, de una clase tal vez podríamos decir media o media alta, que es doña Florinda, o media, y ya la Sí. clase baja de don Ramón, y ya la pobreza, que es el Chavo, ¿verdad? Entonces es como, Sí. y todos esos interactuando que se da mucho en estos países, que a veces hay una diferenciación, pero a veces también uno puede ver esas cosas incluso en la escuela, que estaba, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando uno estaba en la escuela, tenía compañeros que tenían todos los juguetes, que eran tal vez ese Kiko, Moquico. ¿sí? De hecho, yo me Ujú. acuerdo de algo muy bonito. Yo tenía un compañero que tenía un montón de plata y siempre llevaba los juguetes y él me los pasaba prestando, porque yo no llevaba así como grandes juguetes. No tenía juguetes, pero él tenía lo último de lo último. Entonces, se puede Yo reflejar tenía en la mucho. escuela un compañero así que llevaba, me acuerdo que llevaba una caja inmensa de unas fresas enormes y llevaba no sé qué, Oh, y se le arrimaban unos compañeros así, ¿verdad? Como quien dice, comparando el Kiko con el Chavo, y le pedían, no. y él no, con una prepotencia y como que se mostraba con todo lo que traía, y por otro lado, los otros, me acuerdo, era una compañera que lo veía, ella quería. Entonces es como una dinámica que se da. Luego está lo del desempleo, por ejemplo, que don Ramón pasa desempleado. Sí. Y bueno, el caso de doña Florinda, ¿verdad? De cómo doña Florinda es madre soltera y bueno, tiene al profesor Girafales, pero conversábamos que el profesor Girafales no es un apoyo para ella, no es una pareja constante, real, que esté presente en su vida. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan? Sí, de hecho, él no desempeña de hecho, siento que ningún papel tampoco en su relación tampoco con Kiko, que uno puede decir, mira, es que está ayudándole, qué sé yo, aunque sea económico, materialmente con Kiko o emocionalmente, porque siempre que llegan, entran ellos dos, dejan a Kiko ahí, y la única vez que ha salido como teniendo una relación cercana, bueno, ahí si ustedes recuerdan otro capítulo, pero ha sido cuando él le estaba intentando enseñar guitarra a Kiko, que a pesar de que ni siquiera le tenía paciencia, que de hecho era como no lo veo ni siquiera como un buen modelo a seguir. Y entonces siento que ese ha sido como el único aspecto que ha tenido. Entonces, más que un apoyo que tengan, yo creo que es un noviazgo, como dijo Raquel ahora fuera de cámaras, Como un más bien liguecillo, ligue. Ajá, solo como para pasar ahí, Bueno, porque no. porque no se hace no, pero tal responsable. vez yo nada más comento sobre eso, que esos son los ojos de nosotros 50 años después del Chavo, porque de Kiko le decía papi, ¿verdad? Algunos capítulos, Muchas sí. veces. Ajá. Sí, Eh, sí, le enseñó a tocar guitarra, le tenía condescendencia el profesor Girafales. Una vez le dijo a doña Florinda, no, no se preocupe, doña Florinda. Recuerde que yo soy el maestro de Kiko y estoy acostumbrado a sus estupideces. Entonces, ah, en clase lo trataba bien sí. y le ayudaba, lo que se puede entender. Pero, sí, no, figura paterna, más bien el que se zafaba de ser figura paterna era el profesor Girafales, porque doña Florinda sí lo quería casar o casarse. Eh, Ay, no me acuerdo, en pero serio. claro, a cada rato. Ah, Y Sí, ya pasaba haciéndole ahí como indirectas. recuerde que cuando doña Florinda en este capítulo inédito, o más bien, sí, inédito, digamos, tiene un sueño, se sueña que se está casando don Ramón con doña Clotilde y que el sacerdote es el profesor Girafales.
Entonces ella empieza a llorar, pero porque el sacerdote Oh. es el profesor Girafales. Ah, Y el Ya. sacerdote nunca se va a casar. sí. Como una frustración que ella tiene, que de ahí no pasan, entonces ya ella en su mente lo hizo sacerdote, porque es lo que siente. Y cuando hubo un chiste en uno de los capítulos de Navidad, le dice el profesor Girafales al señor Barriga, y señor Barriga, ¿por qué su esposa no vino con usted? Entonces él le responde, porque se fue a pasar con su familia a España, ¿verdad? Tenía la familia en España, la mamá de Ñoño, digamos. Y entonces el señor Barriga le pregunta, ¿y usted por qué no vino con su esposa? Y estaba a la par doña Florinda, y se le Oh, queda viendo así. Ah, Y le dice, bueno, no, es que yo soy soltero y de nacimiento. Entonces ya, hasta que es un alivio. Y se mueren de la risa. Sí, ella quería claro, casarse con él, definitivamente. en ese Oh, chiste donde dice soltero y de nacimiento, quiere decir que ni siquiera tiene novia, porque alguien le hubiera dicho, no, no, es que yo tengo novio, o mi novia, o mi pareja es ella, o estamos juntos. No, o sea, es soltero, ni siquiera estoy con ella. no Ajá. asume, no se responsabiliza, Sí, o sea, no no se define, es señor, en tantos años. que en cierta forma pasa mucho eso en los países de Centroamérica, Latinoamérica, por lo visto también en México. Hay mucha madre soltera, muchas personas, bueno, incluso en la actualidad, muchas, el hombre como que no Mano, asume tanto. Ajá. perdón que lo interrumpa ahí, pero doña Florinda no es que se divorció ni nada, ni que don Federico se fue. Don Federico Bueno, se sí, murió, Es viuda. sí, ¿verdad? sí, ella es es cierto, viuda. No, ella es no lo diferente. abandonó. Yo No, lo decía, en pero ese refiriéndome caso. al señor Girafales. El que está y no está. Claro, porque también vemos el otro lado totalmente contrario a la responsabilidad 100% que es don Ramón. O sea, él está con... ¿Qué es lo que pasó con la esposa de don Ramón? Con la Se mamá de murió don... la esposa de don Ramón el día del nacimiento de la Chilindrina. Ujú. Qué fuerte. Los dos son viudos. Sí. Ve que se terminan casando ellos dos. Sí, hacen pareja, Eso sería un poco se rudo, resuelve la verdad. todo. Sí, sería raro. De hecho, es Se una murió el serie. día del nacimiento de la Chilindrina y ese día ella hizo un queque, el cual don Ramón todavía lo utiliza para trancar la puerta. ¡Ay, ya me Ah, acordé! Sí, que quedó tan duro. Uf, Pero lo guardó como de... no tiene Oiga, es una recuerdo serie Icónico. con... también. O sea, la historia de los personajes en realidad es medio es heavy. cruel. Es Tiene sus real, o sea, cosas tristes, es lo sí. que pasa en la vida. Son familias Ujú. disfuncionales, porque vea, o sea, no ve mucha agresión. No ve, o sea, no ha notado. Ah, sí, Ya, yo no Es totalmente. sé, que ya era eso es todo, mucho, ya eso es todo un discurso atrás, pero usted es ve que sí, que también ahí en se la gritan y se época. golpean. Sí, Es que era muy digamos, son cosas de la época, digamos, es que también Sí, es sí. el contexto de esa época, entonces también hay que ujú. comprender eso, ¿verdad? Sí, eso Entonces que Sofía sí, dice es muy cierto, que muchas veces se pone, uno empieza a analizar las cosas desde la perspectiva de uno y juzga, y de no, es una realidad histórica que antes eso era lo normal, y ya ahora hay otras ideas y otros conceptos que queremos decir, no, la agresión no está mal, pero en esa época estaba bien, y era lo Sí, que era lo había, y que... hay que respetar la historia Y o Como la más le situación del bien, dijo, momento. ajá. como le dijo una vez el señor Barriga a don Ramón, este, don Ramón, ¿no le parece a usted que hay mejores formas de educar a un niño? ¿Con eso con eso cree usted que lo va a componer? Entonces le responde don Ramón, al contrario, quiero descomponerlo. Ay, no, pobrecillos. No, pero de hecho más bien era liviano, porque en esa época los profesores estaban los castigos de ponerlos en las esquinas con maíz y todo, más bien siento que estaban y como tratando las también cosas más... yo, ujú, porque incluso yo me acuerdo, digamos, un profesor que yo tuve en el colegio, que él nos contaba que el profesor de él era como fulanito, cállese, y tiraba así el borrador para que Ujú. les cayera en la frente y cosas así que eran muy groseras, ¿verdad? ujú. Ahí, digamos, por ejemplo, en la sección de la escuelita, sí, ahí el profe grita, fulanito, pero digamos, en realidad es muy suave, digamos, no era como esa agresión que uno escucha, digamos, Con la de los regla en las adultos. manos. Ujú. Sí, Más sí. Sí, bien, yo rescato de Chespirito que haya sido una foto instantánea
de la época y no una acuarela ahí pintada, ¿verdad? Retocada, eliminando los vicios, tratándose de comedia, ¿verdad? Porque la comedia pretende ironizar y pretende también retratar el momento exacto, tal cual, y no matizando. Es que también habría que fijarnos en esto para no salirnos de que es comedia y que hay que criticar a la sociedad en la comedia, ¿verdad? De eso se trata la comedia. Y además, divertir. Pero si nosotros lo vemos así, lo matizamos con nuestras costumbres actuales, y por supuesto se da lo que se dio ahorita, ¿verdad? Que hay un cierre, y toda la sociedad opinó, ¿verdad? De que era muy violento, efectivamente, pero claro, en el 70, esto era el 70 que se daba, ¿verdad? Sí, Entonces, está de cumpliendo muy hecho. bien con el objetivo de la comedia. Lo que pasa es que ahora lo leemos como si fuera una crónica de, no sé, de noticias o cosas así, y no, era Sí, o como si comedia. él estuviera diciendo, hey, así es como tenemos que ser dentro, o sea, hoy, Ajá. que en el caso de él hubiera sido, así es como debe ser la sociedad. Él no está diciendo, así es como debe ser, él Ajá, está diciendo, así ¿Cómo es la es? sociedad hoy en día. ajá, así fue en los De hecho, 70. ese discurso lo hemos, digamos, por ahí lo hemos Ujú. debatido Sofía y yo con respecto a las princesas de Disney, que ahora se juzga mucho, y es verdad, son patrones machistas y de dependencia de la mujer y demás, Ujú. pero es la época. O sea, que, como dice usted, no hay que pensar en que en esa época pensaran de una forma súper revolucionario, no, en esa época y ahora por dicha se han trascendido muchas cosas, pero en ese momento era así y es algo Ujú, histórico y hay que respetarlo como es, como historia y como un momento de, que hubo y que no hay otra forma. Es que cómo iban a poner en esa época a Cenicienta ahí, toda a Blancanieves, liberándose del príncipe, o sea, no tenía sentido. En esa época el objetivo de la mujer era casarse y tener hijos. Y uno lo ve ahora, pero no es como de juzgar, es decir, ah, bueno, en esa época era así, qué interesante, bueno, ahora las princesas las hacen diferentes, porque es Y un al, discurso, una realidad diferente, pero no juzgar y decir, ah, qué barbaridad, sino decir, de ahí, todo va evolucionando y así fue en su momento ujú. y ya verlo como algo, estudiarlo, verlo por encima, y como lo exacto. que es en el momento en que está. Y Ujú. algo muy importante que me parece que dijo Tar, que hay que entender cuáles son los aspectos clásicos de una comedia, o sea, del género de la comedia. Es como cuando Ujú. uno hace una caricatura de una persona, o sea, usted lo que hace es los rasgos más característicos. Yo tengo orejas grandes, pues las dibujo aún más grandes y cosas así. Entonces es Ujú. como una exageración y un retrato casi que histórico que lo hizo súper bien y súper perfecto, sin contar, ¿verdad?, todas las controversias y todo, pero viéndolo como desde esta perspectiva más técnica. Sí, Como dice Darcy, describió la época, lo que se daba, y así se daba, y Uh-huh. eso era lo sí, que así se se da. veía. Que de hecho solo hemos No, hablado del Chavo y nos falta tantos y Un ya el montón más. tiempo nos es. no, pero falta un detalle muy importante del Uh-huh. Chavo, que le dio un toque muy característico y que usted decía, ¡pum! El Chavo, apenas escuchaba esto, que la música. ¡Que! Ah, sí. ¿Cierto? La Sí. música, es todo un drama con la música de Chespirito y todo. Bueno, y del Chavo, bueno, en ese caso, el famoso, melodía, la famosa melodía del Chavo que todos conocemos, que ya, bueno, ya se ha sabido que es de Beethoven, o sea, se compuso en 1811, imagínense, la marcha Wow. turca. La marcha turca es una canción o una pieza de la obra Las ruinas de Atenas, se llama toda la obra. Y de las ruinas de Mm. Atenas, es la Oh. cuarta pieza, por así decirlo, es la marcha turca, que está en si bemol mayor y es un tempo así vivace. Esta obra, esta pieza, la toma como que en 1970 aproximadamente, o sea, imagínense, como 100 años después, la toma un francés, Jean-Jacques, como Jean-Jacques Perret, algo así se pronuncia. Y él es uno de los pioneros de la música electrónica y de los primeros en utilizar sintetizadores con la música. Entonces, tiene sintetizadores Moog, porque los creó Robert Moog. Esos sintetizadores, entonces él agarra esa marcha turca y la edita y la transforma y es una música novedosa de su época, música del siglo XX,
¿verdad? De la música que todavía estamos, a pesar de que ya estamos en siglo XXI, seguimos asumiendo y viendo como diferente muchos aspectos. Y estas piezas, un año después aproximadamente de haberse compuesto, el CD se llama Moog Índigo. En un CD que se llama Moog Índigo, de ahí se agarra esta pieza que se llama El elefante nunca olvida. Es el nombre de la pieza. Y el chavo la agarra y la pone como introducción de su pieza, de su música. Y bueno, y para nosotros es la música del Chavo. Nosotros pudimos, gracias a eso, pudimos conocer la música de Jean-Jacques, pero para nosotros es el Chavo. Y bueno, no sé si quieren que siga con otros detalles, porque de ese mismo álbum se agarró otra música, que incluso ahí esa música tiene también un ligue con Disney. No sé si quieren que continúe con eso, lo continúo más adelante cuando leemos Sí, otro. A mí me parece súper chiva. de una No, vez. sí, sí, Bueno, siga. sigo. Léguele. Sí, sí, Bueno, sí, sí. de ese mismo álbum, Moog Índigo se extrae la pieza con la que termina el Chapulín Colorado, el final del Chapulín Colorado, que se llama Parok Hodiu. ¿Cómo es? Bueno, no estoy segura cómo se pronuncia. Parok Hodiu. Bueno, ahí podemos poner abajo las referencias. Y esta pieza, hay un gran ligue y una gran admiración del Chespirito hacia la música de Disney y hacia Disney. Y y no solo admiración, sino hay como una conexión en general, porque esa melodía la utilizan en los desfiles de Disney World, de un tren eléctrico que tiene, por ejemplo, en Disneylandia. Usted ve el tren y la música del tren es la del Chapulín Colorado. Obviamente un latinoamericano ahí lo ve y es como, la música el Chapulín. Pero para ellos no, para ellos es una melodía de Disney. Disney agarra varias piezas de este mismo autor. Y de ese mismo disco y de ese mismo autor, también Chespirito agarró una que se llama Rock Country Polka para otros personajes y episodios demás que él tiene. Entonces hay como toda una unión. Debido a todo esto, en el 2009 recibe Televisa una demanda por derechos de autor. Y bueno, ya pasa todo un proceso porque ellos no piden permiso a nadie y se resuelve en el 2010. Llegan a acuerdos y a demandas y demás. Pero es interesante que, bueno, mucha música se toma de por ahí. Y lo otro que me llamó mucho la atención fue que, bueno, como Sophie dijo al principio, él tiene múltiples capacidades, múltiples habilidades. Entonces, él compone varias de sus piezas. Entonces, él compone Churin, Churin, Churin Fun Fly, en la vecindad del Chavo, eh, Gracias, Cricri, etcétera. O sea, él compone un montón de piezas que suenan a lo largo de todo el mundo del Chespirito y hace homenajes, como el homenaje a Disney, como, o sea, tiene comuniones y como del Cricri y demás. Entonces, él muestra, disfruta las cosas, la música y compone. Entonces es muy interesante el hecho de ver que en esa época agarraron este tipo de música que uno la oye súper común, uno es como, pero o sea, era una música novedosa en su momento. Imagínense que un año antes las compuso Jean-Jacques que era un músico que estaba trayendo la música electrónica, que era como, wow, ¿verdad? ¿Qué es esto? Él es pionero de eso. Entonces, imagínense, el Chespirito busca lo nuevo, lo diferente. Raque, de hecho, Chespirito es un avanzado en todo. Bueno, ahora que usted señala la música, pero él fue todo un referente del uso de la pantalla, el fondo verde. Sí. Ustedes recordarán en muchos capítulos donde salía un doble de su personaje y salían a la par, ¿verdad? Cuando se hace pequeñito, cuando toma la chiquitolina, me imagino que ahí Claro, también claro. usa. Sí, y ya después el cine mexicano y yo creo que hasta de Estados Unidos lo toma como referente a él de este uso de la pantalla con fondo verde.
Interesante. De hecho, ahora que dice eso, sí, en los efectos visuales también quería mencionar eso. Incluso vemos, bueno, hay que partir de que estamos hablando de un país de Latinoamérica, ¿verdad? No estamos hablando de Estados Unidos con todas sus megaproducciones o de países europeos o de gente con más, de países con más alcance a esta tecnología, podríamos decirlo. Que a pesar de eso, en esa época, aunque fuera donde fuera, no se daba mucho y menos en series. Y series de alguien que era principalmente como tirando a veces incluso al teatro y cosas así, ¿verdad? Sino que también ponía efectos, no sé si ustedes recuerdan, había un capítulo, no me acuerdo mucho el capítulo, pero que incluso salían volando ellos en el espacio, salía que él salía volando, como nos mencionaba Raquel, que se hacían chiquititos, o como era el mismo actor, lo que estaba mencionando Dar, como era el mismo actor que hacía de ñoño y el señor Barriga, cuando los ponían a los dos juntos, o que el doctor Chapatín llegaba a la vecindad y se encontraba con el chavo, era el mismo actor y los ponían a los dos actuando juntos y les hacían algunas modificas, entonces en efectos especiales eran como todas unas novedades. Creo que lo explotaban más en el Chapulín Colorado, porque ahí sacaban muchísimas cosas Sí. de efectos. Por ejemplo, extraterrestres, entonces si hacían a alguien gigante, a cada rato salían el Chapulín. O esa que usted menciona es la del profesor que descubre hace un experimento antigravedad, entonces cualquier cosa que usted inyectara salía volando. Ah, sí, cierto. Esa fórmula. Entonces en un toque inyectan el sillón y entonces sale el Chapulín Colorado volando porque estaba sentado en el sillón. Es la de los aerolitos. Sí. Los aerolitos. Sí, me acordaba que caían Sí, piedras, caían cosas así. Entonces, sí, buenísima. Súper pionero, un montón de cosas. No, y ese Chapulín Colorado, por ejemplo, mano, nada más que es una especie de héroe, antihéroe, pero a la vez es interesante. Leía en alguna parte que en México sí existe un saltamontes colorado, un saltamontes pequeñito colorado. Es de un desierto, me imagino que el de Sonora, ¿verdad? Y que nace como en la canción misma del Chapulín Colorado extendida, nace como ese héroe que vence a Superman y a Batman. Eso es lo que dice la canción grande, extendida. Sí. Y pero más fuerte que una lechuga. Ajá. Todo eso. Pero es que esa es como la introducción, ¿verdad? Es que hay otra larga que tal vez, como las que menciona el Raki, probablemente compuso posteriores. Y ya sale. completas. Sí. Y eso de que se opone a los héroes internacionales, ¿verdad? Él prefiere héroes locales. Local. Como que a pesar de que no tengan todo lo súper del héroe internacional, realmente es mejor local y sacan todas las cosas, ¿verdad? O sea, pero tiene un más montón empatía, amor, sacan muchas virtudes que tiene realmente el Chapulín. Ajá. Perdón, pero tiene un montón de recursos. La chicharra paralizadora, Bueno, sí. las antenitas de vinil, las pastillas de chiquitolina. Las pastillas de chiquitolina. El chipote, no, el chipote chillón. Sí, el chipote chillón. Sí. ¿Y qué más? Mis antenitas de vinil. Había era chicharra paralizadora, sí. Sí. Lo hacían una vez, ¡clac! Y se quedaban. ¡Clac! Y queda ahí. ¡Clac, clac! Y ya entonces otra vez seguía. Pero lo gracioso era que esa chicharra en varios capítulos él la perdía. O sea, él la tiene y de repente el villano la conseguía. Y era como, ¡ay, no! No, y poniéndonos cursis, digamos, que él tiene como el dilema de que, o sea, el famoso dilema que bueno, no sé si lo han escuchado otras veces, el lema más bien, que dice que el valiente no es cuando no tiene miedo, sino es cuando enfrenta a pesar del miedo. Entonces, eso es como una característica del Chapulín, está muerto del miedo, pero él se manda y hace de todo. Entonces, eso es un héroe, ¿verdad? Es de reconocer el personaje. Exacto. Totalmente. Uy, pero tal vez podríamos hacer otro programa analizando los demás personajes, porque este se nos fue con el chavo y ya en tiempo, pues... Espíritu, sí, sería bueno y entrar más en los, ¿cómo es que se llaman? Los caquitos en el que sale el Chimortrufia. Los caquitos están...
Están los chifladitos, Ay, eso me encanta. que eso también, la escuelita, pero yo creo que ya ahí también es tirando otra vez Del hacia el Chao. Chao. Sí, las escuelitas son los del Chao. El doctor Chapatín. Chapatín. El doctor Chapatín, sí, después, Ujú. y ya digamos los que decía Darcy de la historia como, no como fue, pero sí como debió haber sido también. Ese sería Ese voy a tener que ver un también. capítulo antes de hablar de ese, porque no me acuerdo de ese. Demasiado buena. Tienen A mí capítulos me ¿verdad? De encantaba. Sansón, Cleopatra, ¡Ah, ya me acordé! Napoleón Blancanieves. Bonaparte. Napoleón, El Ajá. Chopin, chiquitito como Napoleón. Había uno de Colón, yo no me acuerdo si Qué había uno de bueno. Cristóbal Cristóbal Colón. Colón, claro No que sé. sí, 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 sí. ese sí, yo ahí lo tengo, ahí lo tengo. Me acordé de Cleopatra y de Sansón, de los demás no me acuerdo. Sí, Ujú. sí, Julio César, Cleopatra y Julio César y Sí, de Cleopatra Julio César. Sansón. Sí, tenemos que hacer Sí. una segunda parte definitivamente porque es demasiado amplio el mundo de Chespirito. Una sola persona creó un mundo tan inmenso. Y cerrar con los multiversos, que Dar tiene toda la Qué bueno. investigación, pero tal vez lo podemos sacar cuando veamos todos, ¿qué les parece? Excelente. Bueno, Los entonces lo dejamos multiversos, es aquí. cierto. Sí, Bueno, gente, entonces espero que les haya gustado. Si les gustó pues recuerden seguirnos en nuestras redes de YouTube de Rincón Random, Facebook es Rincón Random Web, el Instagram, Twitter y en nuestra página oficial www.rinconrandom.com, donde estaremos subiendo cada 15 días, subimos los capítulos de estas grabaciones. Y además hacemos transmisiones de otros programas en vivo, ¿verdad? Tenemos diferentes días a la semana, estamos subiendo programas en vivos. Y si les gustó, pues compártanlo con la gente y pónganos en los comentarios qué cosas denle me gusta. también. Exacto, darle me gusta, importante. Y poner en los comentarios qué les parece a ustedes, qué capítulo del Chavo, de Chespirito les gusta, si no les gusta también, ¿verdad? ¿Por qué no les gusta? Tal vez podamos ver y de repente decir, mira, tenés razón, esa parte no nos gusta a nosotros tampoco, ¿verdad? Ningún programa 100% perfecto, pero sí, eso sería. Entonces nos vemos en la próxima. Se despiden todos ustedes. ¿Quién se despide primero? Bueno, hasta Bueno, luego, nos vemos en la próxima. chao, nos vemos. Chao, a la próxima seguimos con más, porque sí, hay demasiado que hablar de Chespirito. Uy, sí, yo creí que no Fijo. íbamos a hablar mucho, yo no sabía que hablar hoy. Y solo en el chao y todavía hay un montón. Bueno, gente. Chao, pura vida, No, pero chao, gracias. Manuel. Hasta Chao. luego. Chao.